cuando uno es electo, cuando uno es elegido, sale del ámbito partidario y tiene que gobernar para todos. Yo creo que eso es lo que intenta hacer el presidente Arévalo. Yo creo que eso es lo que intenta hacer su gabinete, pero ciertamente no es lo que quisieran o lo que quieren los más radicales de su grupo. Hicimos campaña con el presidente Arévalo y conseguimos todo lo que quisimos o pudimos o logramos del presidente Arévalo, pero no hicimos gobierno con él. Por aquí hay candidatos que van a presentarse a las elecciones que dicen que no tienen ideología. ¡Wow! No tienen ideas, no tienen norte. Es una hueva el señor. A la gran puta, no puedo pensar cómo en un país tan pujante, tan alegre como Colombia, nos vaya a gobernar un viejito como ese, de suéter. No. Realmente espero que no. Ojalá todo salga bien. Le deseo lo mejor a Colombia y al pueblo colombiano. No en el Mundial, porque ahí quiero que gane Argentina, pero en sus elecciones, no en sus selecciones. Muy buenas tardes nuevamente. Es viernes, después de una larga semana mundialista. Por cierto, ¿cómo les va en sus quinielas? A todos nos ha ido bastante mal, ¿no? Pero bueno, de eso se trata, de probar suerte, porque claramente los conocimientos tácticos del fútbol no han servido mucho. Tengo amigos que son, ellos creen que son expertos o se dicen expertos y han fallado estrepitosamente. Pero bueno, creo que conforme avancen los días, semanas, vamos a ver partidos más reñidos, obviamente, mejores selecciones, y vamos a, probablemente ahí, el conocimiento y la tradición de los equipos va a hacer que las quinielas le peguen más. Ojalá. Yo ya tiré la toalla, no se preocupen. Bueno, empezamos. Larga semana. Bueno, del mismo tamaño. Simplemente más dura. Y voy a empezar con la razón. Esta semana, ayer precisamente, República celebró, porque es realmente una celebración, tuvo lugar el Summit de Sostenibilidad 2026, la basura del reto pendiente. Es el tercer año que hacemos un evento de sostenibilidad, tercer año, sí. Y siempre nos ha ido muy bien. Tenemos otras narrativas, otros temas, infraestructura, por supuesto, muy importante. Pero sostenibilidad y los temas que abarca han sido secuestrados durante mucho tiempo, probablemente porque quienes realmente trabajan en los temas no andan publicitándolo, de la misma manera que el altruismo para las personas que se hacen sus TikToks llevando ayuda, realmente no son las personas que hacen la mayor cantidad de ayuda. Lo que quieren de los TikToks es mostrarse haciendo las cosas, no hacerlas. Bueno, de la misma manera, el trabajo real, duro, el que realmente aporta para mejorar los problemas del medio ambiente, usualmente han sido, como digo, secuestrados por la izquierda y ya no. República lo ha tomado muy en serio junto con sus coorganizadores, Cámara de Industria y Fundesa. Y este año abordó, como les dije, sobre la disposición final de residuos, que llamamos nosotros tirar la basura. Porque ese es el asunto. Nosotros en nuestras casas, probablemente en los negocios pequeños, en los comercios, si tenemos 2, 3 basureros ahora, o uno como teníamos antes, tirábamos la basura en una bolsa, ojalá, la cerrábamos muy bien y la disponíamos para que fuese recolectada y ahí desaparecía la basura para nosotros. No pasó nada. Se ponía otra bolsa, se volvía a llenar el tambo, la bolsa, se volvía a cerrar, se volvía a sacar y listo. Casi que como por arte de magia desaparecía la basura.
Y pues no, claramente no. Esos residuos, si no son dispuestos de una manera adecuada, paran, como hemos visto, en las fuentes de agua, ríos, lagos, riberas de las imágenes de hace unas semanas, creo yo, 2, 3 semanas, de la costa de Ocos, pues hablan por sí solas, ¿no? No es, nuestra basura no desapareció, nuestra basura probablemente fue a parar ahí. Y eso tiene muchas aristas, la solución no es única, el problema es multicausal, término que está muy de moda, y la solución también tiene muchas aristas y vertientes. Hay responsabilidad de todos, la responsabilidad del gobierno nacional de, no existe la palabra en español, pero creo que es adecuada, enforzar las normas ambientales adecuadamente, normas que, por cierto, no pueden ser ideadas de la noche a la mañana y salir, digamos, de la cabeza de algún técnico que se la fumó, o de un político, peor todavía. Tienen que ser consensuadas y tienen que ser aplicadas a una sociedad, a la realidad social del país en donde se va a aplicar. Porque estoy seguro que Dinamarca tendrá normas ambientales muy buenas. Copenhague es una ciudad muy linda y, hasta donde yo la conocí, muy limpia. Pero sin duda no es, si se trasplantase esa normativa traducida, porque si no, no la vamos a entender, aunque esté en español no la vamos a entender, pero bueno, no funcionaría. Entonces tiene que ser adaptada a la realidad nacional, pero aplicada, porque el asunto es que reglamentos para la disposición final de residuos vienen aplazándose desde hace muchos años, precisamente porque no se ha hecho el trabajo previo. Simplemente lo vamos a aplazar, pero todos hacen su tarea, y ahí nos vemos en 2 años. No es así la cosa. El gobierno tiene que proactivamente comunicar, no sé si dar talleres, en fin, a todos, a los ciudadanos, por supuesto, y también a las autoridades de segundo rango, digámoslo así, aunque están en primera línea, segundo rango, pero en primera línea, que son las autoridades municipales. También tienen una responsabilidad. Es un mandato legal el que tienen, de cuidar las fuentes de agua, de regular la disposición de los residuos en sus circunscripciones, y muchas no lo hacen. Muchas simplemente voltean a ver para otro lado y ahí están el montón de basureros clandestinos y no pasa nada. Y los ciudadanos, los vecinos, que también tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Entonces, la responsabilidad es de todos, pero diferenciada. Y eso es lo importante, porque no es de echarle la culpa al otro, es que el gobierno no está haciendo nada, es que el alcalde no está haciendo nada. ¿Nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer? Yo creo que no. Yo creo que no. El recibo que yo pago todos los meses, que cada vez ha subido más, por cierto, de extracción de basura, es extraerla de mi casa y transportarla. Pero no estoy pagando, ninguno de nosotros lo hacemos, por lo menos conscientemente o directamente, por la disposición, es decir, la separación, el tratamiento de unos, el reciclaje de otros, en fin. Eso simplemente pasa en alguna medida, mayor o menor, dependiendo de dónde sea, y ¡puf! ¿Verdad? Se acabó el problema. No, el summit de ayer, la participación de amplísimos sectores industriales, grandes industrias, grandes desarrolladores, eh, representantes de recolectores y recicladores de basura, personas que día a día están ahí, separando nuestros residuos, tratando de sacar valor de eso, y lo consiguen, ¿no? Técnicos, funcionarios nacionales y municipales. La conclusión de todos, si se puede resumir, es: tenemos que hacer algo ya. Al final del summit tuvimos la participación del expresidente Luis Lacalle Pou, Luis Lacalle de Uruguay, el segundo presidente uruguayo que tenemos en el país. Y
Él nos transmitió su experiencia en un país con bastante más educación ambiental que Guatemala. Eso hay que reconocerlo. Bastante menos población también. Pero de lo que nos vino a hablar fue de cómo en su mandato se creó el Ministerio de Ambiente. Yo no lo creía. Pues, ¿cómo puede ser creación de un Ministerio de Ambiente tan solo hace unos 5 años? Bueno, resulta que sí. Antes las funciones estaban en un ministerio que era de vivienda, de ambiente, de un montón de otras cosas. Y entonces era solo como un tema secundario el ambiente. Él elevó eso a rango ministerial y lo hizo desde la confianza. Él, una de las claves que todas las autoridades debieran de saber, aunque no lo saben, es que aunque tienen el poder, ya sea por nombramiento o vía elección popular, eso no les da carta blanca, no les da un cheque en blanco por el periodo que tengan. Tienen que ganarse la confianza de los administrados, porque no somos súbditos, somos ciudadanos, somos sus jefes, y tienen que ganarse nuestra confianza. Y entonces nos contaba que para la creación del ministerio y sobre todo para la elaboración y aprobación de la normativa aplicable, pues tuvo un proceso largo, bueno, no sé si tan largo, pero un proceso amplio, en donde discutió con todas las representaciones, los sectores, los grupos de interés, porque eso es muy importante, ¿no? Por supuesto que hay grupos de interés, es válido. Siempre se ha hecho ver como que tiene un interés. Claro que tiene un interés, porque, por ejemplo, una industria o un grupo de industrias, una actividad industrial, tiene un interés en que una nueva normativa ambiental no venga a encarecer estúpidamente sus costos y entonces o deje de ganar dinero y desaparezca o se reduzcan tanto sus utilidades que pues tendrá que despedir gente. Porque la otra opción es subir precios y entonces ahí ya se jodió la cosa. Es una matemática tan simple que a veces uno no cree cómo los socialistas, no digamos los comunistas, no entienden. Es simple, lógica. Entonces, sí, se necesita el suministro, el input, el insumo de amplios sectores de la sociedad. Bueno, eso es lo que hizo el expresidente Lacalle y funcionó, y funciona. Por supuesto, hay que ejercer autoridad. Las autoridades no pueden ser blandengues, no es ninguna acusación personal, y aplicar las normas. Una vez alcanzados esos consensos, empujar porque se aprueben de la manera en que se consensuó, porque el Congreso ya sabemos que entra a caballo y sale camello, y eso no puede pasar. Tiene que ser lo que la sociedad en general determine. Para eso son nuestros representantes, para que hagan lo que nosotros les decimos. En fin, ese fue el República Summit de este año, lleno total, por suerte, gracias a Dios, siempre nos va muy bien y los invitamos a los próximos. El otro año vamos a tener nuevamente el tema de sostenibilidad, infraestructura y algunas otras cosas interesantes de cara a las elecciones. Pero bueno, esa es digamos, una nota de casa, para llamarlo así. Pero a nivel nacional, probablemente el tema que más me llamó la atención. No va a decir que más importante, por supuesto. Pero el tema que más me llamó la atención fue la pataleta. Algunos dicen que es solo show, no lo sé. Pero la pataleta, la rabieta em, que hizo Samuel Pérez junto con su grupo Raíces, luego de que la secretaria privada del presidente, Ana Glenda Tájer, se tomara una foto. A ver, eso es. Se tomó una foto y firmaron una adenda a un compromiso que ya había sido tomado en un gobierno anterior. Es decir, no es algo impulsado por esta administración. Entonces luego sale una foto con el alcalde, Quiñones,
Creo que había alguien representante de Misco y representantes de las empresas y algún asesor por ahí. Eso molestó mucho a los raiceros. De un tiempo para acá, bueno, mentira, desde el inicio del gobierno, los muchachitos de entonces de Mía querían comerse al mundo, ¿verdad? Habían alcanzado el poder y creían que el mandato que tenían de nuevo, como les decía, una carta blanca, cheque en blanco, y no es así. El gobernar no es ganamos nosotros, entonces ahora nosotros vamos a gobernar. Sí, pero hay que gobernar para todo el país. Esos son los mensajes que nos transmitió la calle. Cuando uno es electo, cuando uno es elegido, sale del ámbito partidario y tiene que gobernar para todos. Yo creo que eso es lo que intenta hacer el presidente Arévalo. Yo creo que eso es lo que intenta hacer su gabinete, pero ciertamente no es lo que quisieran o lo que quieren los más radicales de su grupo anterior, ¿verdad? Porque ahora ya hay una división ahí, incluso en el Congreso, unos diputados se contradicen a los otros, porque algunos entienden un poco mejor, creo yo, la función pública. Los otros, en cambio, los más radicales, ya están viendo, bueno, desde hace varios meses, están viendo su reelección y están viendo que van a tener que cargar con todo el lastre de esta administración que vaya si no llenó las expectativas de sus votantes. Y no las llenó por varias razones. Falta de decisión, sí, por supuesto. Pudo haber tomado mejores decisiones y más decisiones el presidente. Demasiado cauto, demasiado diría yo. Pero por lo menos respeta la institucionalidad. Alguien me decía, alguien que no es fanático del gobierno, me decía, ya van a ver que cuando se vaya Arévalo van a extrañar un presidente que respete la institucionalidad. Ojalá que no. Digo, porque ojalá que el siguiente también lo haga y está en nosotros exigírselo. Pero este ciertamente lo hace. Para los raiceros eso es anatema. Eso es traición. Porque aquellos venían a revolucionar este país. Y bueno, si quisieran revolucionarlo, los invito a que intenten, ¿verdad? Intenten, a ver, váyanse a la montaña como lo hicieron algunos años atrás y desde allá hagan revolución. Se les rompe la uña, se les ensucia el zapato. Seguramente no van a la montaña. No, y además, no hay buena señal ahí, ¿verdad? En la montaña para hacer sus TikToks. ¿Cómo van a hacer política si no pueden hacer TikToks? Bueno, la cosa es que se molestó mucho Samuel y compañía, porque decían que esa foto era un respaldo al alcalde, a la gran puchica. Si eso es así, si ellos creen que tomarse una foto es darle un respaldo, va a ser bien interesante cuando terminen de salir las fotos de muchos de ellos, Samuel entre ellos, con políticos corruptos ligados a corruptazos mexicanos, ligados al narcotráfico, muchos de ellos. Fotos como las que se toman con Fernández Noroña, ¿verdad? Changoleón, que le dicen, en México. Y otros muchos políticos mexicanos que Estados Unidos ya tiene la lica tomadísima del vínculo que tienen con el narcotráfico. Ahí van a decir otra cosa, ahí van a decir, no, nosotros fuimos en misión, ¿verdad?, para acompañar al pueblo mexicano. Ajá, y la foto. Entonces, de respaldo. Bueno, así son, ¿verdad? Ya saben cómo son los socialistas ahora progres, que por cierto no es lo mismo, ¿eh? Progres es una cosa bastante distinta a ser socialista como lo entendíamos antes, digamos, en aquella dicotomía, no voy a decir de Guerra Fría, pero sí de política, de teoría política tradicional. Los progresistas no es progresismo, alguien decía, es como una enfermedad progresiva que te mata. Eso es el progresismo. En fin, no sé en qué va a terminar
eso, no sé si va a lograr separarse como él pretende, como Raíces pretende, de la gestión de Arévalo de cara a las elecciones y convencer al electorado de que no, mire, sí llegamos juntos, pero nosotros no gobernamos. Ah, no gobernaron. Pues chica, ganaron las elecciones sorpresivamente. Tuvieron una bancada muchísimo más nutrida que la que tenían antes, de 7, ahora 20 y pico. Tuvieron el apoyo decidido de varios grupos de oposición, ¿verdad? No sé si se convierte en oposición cuando apoyan al partido gobierno, que les dio mayoría para aprobar bastantes de las cosas que ellos buscaban, pero no todas. Claro, porque algunas de ellas son ridículas. Y entonces, ¿cómo van a hacer para decirle a sus electores que ellos sí, pero no, juntos, pero no revueltos? Hicimos campaña con el presidente Arévalo y conseguimos todo lo que quisimos o pudimos o logramos del presidente Arévalo, pero no hicimos gobierno con él. Bastante difícil, ¿verdad? Aquella frase que dicen que decía Lincoln, ¿verdad? Porque muchas de las frases que ahora en redes sociales se dicen son tan mal atribuidas o nunca las dijeron. Se puede engañar a algunos algún tiempo, se puede engañar a todos algún tiempo, pero nunca se puede engañar a todos todo el tiempo. Y vamos a ver a cuántos logran engañar los de Raíces en las elecciones. Ese es el punto. No sé, no es justo atribuirle esos arranques ridículos a la juventud, a la inexperiencia, porque hay jóvenes muy valiosos que son bastante más serios. Entonces no es solo la juventud. Hay algunos issues pendientes, ¿verdad? No tratados de él y de algunos de ellos. Ojalá lo resuelvan pronto. A ver, aquí tengo mis notas porque son varios de los temas que quería hablar hoy, comentar, más allá de las quinielas fallidas. Ayer mismo, el mundo se enteró de que el Congreso, no se llama el Congreso ahora porque son todos del Partido Comunista, el Congreso cubano aprobó en un lado le dice 175, en otro le dice 176, bueno, ciento y pico normas o disposiciones para liberar la economía en Cuba. Wow. Perdón, me tengo que tomar otro trago. Ante el inminente fracaso, bueno, el fracaso ya se dio, pero ante la inminente implosión de la dictadura en Cuba y ante la presión creciente de Estados Unidos y aliados, y digo aliados porque incluso compañías no estadounidenses, por supuesto, porque ellos tienen otras limitantes para operar en Cuba, pero compañías europeas, por ejemplo, han decidido ya finalmente salirse de Cuba, dejar sus operaciones ahí, dejar la sociedad esa que tienen por ley con el régimen dictatorial y esperar a que la cosa se resuelva. Espero que pronto por el pueblo cubano, que merece mucho mejor de lo que ha tenido por más de 60 años. Estas disposiciones, como por ejemplo permitir la banca privada, alguna capacidad digamos, de creación de empresas privadas para los cubanos, va a ser interesante con qué dinero lo van a hacer, ¿verdad? Porque la pobreza es extrema. Ahorita hay alguna actividad económica, vamos a llamarle un protocapitalismo, compañías extranjeras llevan enseres, insumos, electrodomésticos, alimentos, y son distribuidos, revendidos, comercializados por una red de comerciantes individuales, pequeños comerciantes individuales, que a los que les es permitida, ¿verdad?
la actividad por el régimen. Y el asunto es que la libertad no es una graciosa concesión de los gobiernos. La libertad es un derecho humano fundamental. Y es simpático que, sabiéndolo esto, todos, obviamente desde el lado del liberalismo y del conservadurismo, pero también de la izquierda es la que más cacarea el huevo de la libertad. Ajá. Y está muy bien que la libertad sea dosificada por el gobierno. Pues no, no está bien. Y eso es lo que pretende hacer creer la dictadura cubana con estas medidas, que es abierta, que le está dando libertad a sus ciudadanos. Vean, no. Eh, como se dice en inglés, too little, too late. En serio, después de décadas de dictadura, de miles de asesinatos, millones de exilados, de no sé si cientos de miles o miles de presos políticos todavía en la dictadura, creen que con esto van a taparle el ojo al macho. Creen que para alguien, sobre todo, por Dios, para alguien como Trump o para alguien como Marco Rubio, que tiene esa herida todavía a flor de piel, es suficiente estas medidas tomadas ayer. Si es así, son más estúpidos de lo que yo pensé. O desesperados, tal vez. La desesperación hace hacer cosas estúpidas a la gente. Y eso parece que están haciendo. No, señores. No, chico. Tú te vas. Te vas de pronto. Porque no sé si te vas a dónde, ¿no? Si te vas a un exilio dorado o si te vas a alguna cárcel en Estados Unidos. Porque las violaciones a los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad que ha cometido por más de 6 décadas la dictadura cubana no van a quedar impunes. No sé si eso lo va a, de nuevo, enforzar Trump o si eso va a ser un esfuerzo del digno pueblo cubano, de la diáspora cubana, que merece justicia. Y también, por supuesto, los cubanos de la isla, que han sufrido y continúan sufriendo la dictadura cubana. Pensándola bien, debí haberme tomado hoy un ron. Pero bueno, no sé, tal vez me hubiera puesto más encendido con este tema que realmente me motiva bastante. Tenía otro tema aquí, pero a ver, por supuesto. ¿Cómo lo estoy olvidando? Este domingo, no sé si me están viendo hoy mismo, mañana, sábado o el domingo. Lo que pasa es que ahora con los partidos no sé si me van a ver, pero bueno, tal vez tengo algunos fieles, no sé, suscriptores o escuchas. Los animo a todos a correr porque me dicen que corriendo algunos escuchan mi podcast, así que muchas gracias. Mientras yo engordo, ustedes adelgazan. El otro tema es el balotaje en Colombia. Este domingo se lleva a cabo la segunda vuelta electoral entre dos personas que no podrían ser más distintas, en más de un sentido. Una, el candidato oficialista del Pacto Histórico, es un filósofo, y digo entre comillas, aunque es probable que tenga las credenciales, creo que sí las tiene, pero no es filósofo. Él, pensador, ¿verdad? Cualquiera de nosotros es pensador, algunos lo hacemos varias veces al día en el baño. Él es un hijo de comunistas, no sé si él es comunista, y aunque lo fuera, sabe que asumirse comunista, declararse comunista sería estúpido en pleno 2026, ¿verdad? Pero es el candidato oficialista de izquierda, vamos, es un izquierdista, y que ni siquiera representa la continuidad de Petro. No sé si eso es bueno o malo. Es peor porque sí fue militante. Petro fue ahí, ¿verdad? No sé, tuvo simpatías o algunos dicen que sí fue militante. Yo no he visto pruebas de eso. Pero este otro sí, ¿verdad? Sí estaba convencidísimo, además sus padres, ¿verdad? Lo criaron en ese entorno. Iván Cepeda
es, mejor dicho, sería terrible para Colombia. Su opositor, Abelardo de la Espriella, es, como les digo, lo opuesto, la antítesis a Cepeda. No, como digo, no solo ideológicamente, sino en su disposición ante todo, ¿verdad? Cepeda pretende vestirse como, digo pretende vestirse porque no sé si es un show, ¿verdad? Como siempre hacen los socialistas. Pretende vestirse como un político de segunda maoísta, porque tiene un estilo muy particular de camisas de cuello chino y sus suétercitos. Hay unas fotos ahí que estoy seguro que lo ridiculizan, pero que incluso lo hacen así muy jorobado y es una hueva el señor. A la gran puta, no puedo pensar cómo en un país tan pujante, tan alegre como Colombia, nos vaya a gobernar un viejito como ese, de suéter. No, realmente espero que no. Abelardo, por el contrario, es muy pintoresco, ¿ah? Ciertamente. Pero es joven, energético, echado para adelante, como dicen allá. Y tiene todo para enderezar la ruta que torció Petro. La ruta de Colombia. Mire, más allá de las ideologías que son válidas, incluso con las que no comulgamos, como la izquierda, como el socialismo, válido, pero hay que tenerlas, ¿verdad? Porque si no se tienen ideologías, es otra cosa, por cierto, que mencionó el presidente Lacalle, que él desconfía plenamente de las personas, de los políticos, que dicen que no tienen ideología, que la izquierda... Miren, la ideología es la brújula. Por aquí hay candidatos que van a presentarse a las elecciones que dicen que no tienen ideología. ¡Wow! No tienen ideas, no tienen norte, no tienen ni sur, pues va. La ideología, la formación ideológica, siempre mejorable, es una brújula, como digo. No es el camino, ni el único camino. Pero si no se tiene brújula, ¿hacia dónde ir? ¿Qué camino agarrar? El que me lleve, lo que pasa es que sí, uno puede probar ahí si está paseando, pero con el país no se pasea. Con el destino de la nación no se toma la ruta a ver si nos lleva para allá. No, se tiene que saber a dónde ir. Y los candidatos que dicen que no tienen ideología están perdidos en la cabeza. El problema es que nos pierdan a nosotros como país de llegar al poder. Eso no se vale. Pero regresando a Colombia. Abelardo, pues, como digo, antítesis a Cepeda. Si tiene algunas políticas liberales, vamos a decir, profundamente liberales, si tiene algunas otras conservadoras, como suele pasar, hay una vertiente de la derecha que es el liberalismo conservador o el conservadorismo liberal. Podría parecer una contradicción en términos, pero no lo es. Lo que pasa es que en términos gringos, conservador y liberal sí son muy distintos, pero digamos en la política filosófica o en la política clásica no son, simplemente son dos expresiones distintas de lo que se llama derecha. Si él es algunas cosas conservador, algunas otras cosas liberal, puede ser, pero no es de izquierda. Y lo digo con esa inflexión, porque no es posible que un país como Colombia, quiero decir, ¿verdad? Porque si todos somos multimillonarios, de repente en Liechtenstein, de repente si llega un socialista como los tropicales, ¿verdad? Porque también hay socialistas socialdemócratas europeos que no están tan perdidos, ¿verdad? Que, digamos, tienen políticas cuestionables, pero están jugando a una cancha distinta, en engramillado perfecto, con el regado de goteo, probablemente un estadio techado. Nuestra cancha es de tierra. Y aquí, con esta cancha de tierra, los socialistas pretenden repartir ¿qué? ¿Pobreza? Bueno, sí.
una y otra vez. Eso es lo que han repartido los socialistas en Latinoamérica. Yo me atrevería a decir que en el mundo, pero hay condiciones distintas. Abelardo es lo contrario. Distintas mediciones, dan cuenta de un triunfo de la Espriella, del abogado de la Espriella. Vamos a ver si le pegan, que también son cuestionables o han sido cuestionables en los últimos procesos. Por cierto, aún estamos pendientes de saber el resultado final del balotaje en Perú. Todo apunta a que ganó Keiko, finalmente. Y eso, de ser así, lo primero y lo segundo, marcaría una tendencia. Algunos dicen que no son tendencias, que no es una ola que va cambiando de la izquierda hacia la derecha. Pues si son peras, si son manzanas, la cosa es que durante los últimos 30 años en Latinoamérica, por ahí ha ido la cosa. Ha habido cambios de tendencias más o menos generalizados. Por supuesto, en los 90s, finales de los 90s, hubo una ola, digamos, de privatización, algunos le llaman neoliberalismo. Simplemente fue salir del estúpido estatismo que tenían los países, digamos, relegados, y eso generó una consecuencia, una reacción, y varios países se fueron o escogieron opciones de izquierda, algunas más o menos moderadas, otras estúpidamente radicales. Venezuela es el peor de los ejemplos. Y ahora parece que estamos regresando a la razón, a opciones de derecha, luego de haber probado durante años, primero el socialismo del siglo XXI, que tanto daño hizo, luego el progresismo en Latinoamérica, vemos lo que pasó en Chile, vemos lo que pasó en Argentina con el kirchnerismo, que yo no sé si es válido llamarle progresismo a esa mierda que tuvieron tristemente ese gran país que es Argentina. Por cierto, ojalá ganen el Mundial, le voy a Argentina, porque mi equipo es la tercera vez consecutiva que no va al Mundial. Guatemala, pues claro, estoy hablando de Guatemala, no de Italia. Entonces le voy a Argentina. Es increíble lo que el peronismo le hizo o le ha hecho a ese gran país. Y ahora con Milei está sufriendo, está sufriendo las consecuencias de la medicina, está sufriendo las consecuencias de regresar a la razón, por Dios. Era imposible mantener ese país con esas subvenciones, con esas, no sé, tiene un nombre allá, de esas entregas que le dan, que si por esto, que si por lo otro. A ver, había gente que no trabajaba, simplemente no trabajaba y vivía de las ayudas del Estado. Por Dios, ¿cómo es capaz el socialismo no solo de generar eso? Porque uno podría pensar inicialmente, pues sí, ¿verdad? Qué cómodo no hacer nada o no hacer un esfuerzo por hacer algo, porque uno está cubierto, digamos, hay una tranquilidad para uno y para la familia. Pero eso no habla sobre la intención clientelar de un político terrible. Habla de la destrucción del espíritu humano, de lo que el socialismo le hace a las personas, a la gente, de destruirle sus ganas de vivir, acostumbrándolos a no hacer nada, a levantarse un día temprano o tarde, ¿verdad? Porque no tiene por qué levantarse temprano, y estar tranquilo con no superarse. Ese es el verdadero germen, virus, cáncer, ébola, no sé qué llamarle, del socialismo, que destruye el espíritu, las ganas de mejorar. Algo que tendría que ser el motor de la vida de todos los seres humanos. En fin, eso es lo que se está decidiendo en Colombia este fin de semana. No tengo claros cuáles son los partidos. Espero que no vaya a Colombia, porque si es así, pues no sé cuántos van a ir a votar. Y si juega Colombia, les sugiero a todos los colombianos que se pongan la camisola de la selección Colombia. No he podido averiguar por qué
le dicen Selección Colombia y no Selección Colombiana. La selección mexicana, la selección costarricense, pero en Colombia le dicen Selección Colombia. Va. Pónganse la camisola de la Selección Colombia y vayan a votar por el candidato. Yo no me quiero meter en sus elecciones, pero vayan a votar por el candidato que tenga la misma camisola que ustedes. No sé si me entendieron, ¿no? Ojalá todo salga bien. Le deseo lo mejor a Colombia y al pueblo colombiano. No en el Mundial, porque ahí quiero que gane Argentina, pero en sus elecciones, no en sus selecciones. Y Perú, que finalmente tengamos claridad de qué pasó ahí. Insisto, todo apunta a que Keiko tiene la ventaja muy, muy leve y ojalá que al ganar y al asumir pueda tener gobernabilidad. De los últimos 10 años, Perú ha pasado por un sube y baja, por un, como se diría en inglés, roller coaster, ¿una qué? Una montaña rusa de la política. Y eso es lo que va a enfrentar quien gane. Yo creo que es Keiko, pero quien gane va a enfrentar eso, porque el sistema que tienen es bastante complicado, aunque precisamente en estas elecciones regresaron a un modelo bicameral del cual habían salido y que causó el pandemonio que fue estos últimos 10 años. Ese mecanismo bicameral le va a dar cierta estabilidad, también ciertas modificaciones a las acusaciones que hacía entonces el Ministerio Público, que tenía que simplemente acatar lo que le mandaba el Congreso. No podía evaluar y acusar con hechos y con pruebas que ese ente, que es el investigador, determinara que eran meritorias. Si le mandaba al Congreso una acusación, así tenía que presentarla al juzgado. Terrible. Imaginemos cómo sería esto acá. Para los que crean que lo que está haciendo Perú ahora está mal y antes estaba bien. Pero bueno. Feliz fin de semana. Patojos, no hagan pataletas. Sean serios. Hagan política de verdad y no en redes sociales. Colombia, tome la mejor decisión. Perú, por Dios, pompe, ya, porfa. Quiero darle cerrado a esa ventana que tengo en el navegador. Y hablando de basura, perdón, no estoy hablando de políticos ahora. Hablando de basura, seamos responsables con nuestra basura. Tirémosla, dispongámosla en nuestras casas en la mejor manera que podamos. Pero si podemos, hagamos el intento. Yo, por Dios, que lo voy a intentar. Voy a averiguar si existe alguna forma desde mi pequeño lugar para asegurarme de que mi basura esté dispuesta adecuadamente. Desconozco, porque nunca lo he investigado, si hay servicios privados o particulares, quiero decir, diferenciados del camión amarillo que llega a muchas de nuestras casas para que nuestra basura sea mejor manejada. ¿Va a costar dinero? Sí. ¿Va a ser un cambio con mi basura, yo solito, en el mundo? No. ¿Me va a dar tranquilidad al dormir un poco más? Sí. Pero si yo lo hago y usted lo hace y su vecino también lo hace, de repente hacemos un cambio. Se lo propongo. Anímese. Bueno, feliz fin de semana. Hasta luego.